al doctor Jorge Rocha. Él estudió su carrera en el Instituto Tecnológico en Los Mochis. Después estudió su doctorado en el CIAD en Hermosillo con la doctora Mayra de la Torre, y después hizo un postdoctorado en la Universidad de Harvard con el doctor Colter, y ahora regresó como investigador independiente también al CIAD, pero ahora en la sede que está en Pachuca, y les va a platicar parte de su trabajo y tiene cosas fantásticas, muy emocionantes, que les van a gustar muchísimo. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. ¿Me escuchan? ¿El micrófono? Ahí está. ¿Sí? Ok, es una hora, ¿verdad? Tenemos media hora, ¿cuánto es? Venga, pues. Bueno, pues antes que nada, bienvenidos a todos y gracias por invitarme a África, a la doctora Gaby. Yo trabajé aquí un año en el Sinvestado cuando estuve en el doctorado, entonces estoy muy feliz de que me inviten y poder platicarles de ustedes, que pues espero que ustedes sean los futuros científicos que van a estar después aquí arriba. Esta es una plática muy general que he ido armando poquito a poco en los últimos años de ejemplos de bacterias que me gustan, que tienen un montón de capacidades y que la he presentado desde niños de kinder hasta estudiantes de universidad. Ustedes que son de prepa pues caen ahí en el medio. Vamos a hablar entonces del papel que tienen las bacterias en la naturaleza, en el laboratorio y en la cultura. Entre paréntesis puse pop porque creo que lo que para mí es popular, para ustedes pues probablemente pop significa otra cosa diferente. Y la primera vez que di esta plática pues se llamaba así nada más, las cosas cool que hacen las bacterias. Tenía unos 5 ejemplos, ahorita he ido metiendo, quitando otros. En algún momento van a haber muchas referencias a superhéroes, pero no tantas porque ustedes no están tan chiquitos. Si estuvieran en kinder sí les hubiera puesto videos y todo. La pregunta central que me gusta plantear al inicio de esta plática es por qué los organismos en la Tierra somos tan diversos. ¿Alguien tiene alguna idea? Pues una gran parte es obviamente hay muchísimos ambientes en donde se puede vivir, y además obviamente hay muchos depredadores y otros sistemas que pueden evitar que el ser vivo cumpla su función de seguir viviendo en una parte y de reproducirse. Así que surgen mutaciones con el tiempo y si esas mutaciones resultan ser favorables para ciertos ambientes, estas terminarán destacando en la población si son pasadas de una generación a otra y así terminan saliendo variaciones. No, pues ya terminamos, gracias. Muy bien, exactamente. Es el ambiente y es la capacidad de sobrevivir y reproducirse. Entonces, claro que todo el mundo sabemos quién es. Charles Darwin. Y este es el primero de los primeros bosquejos que hizo de cómo él pensaba que sucedía la evolución a través de la selección natural. Algo que me gusta mucho de esa imagen, que arriba él describió, I think, yo creo, ni siquiera él estaba seguro de que esto fuera real. Y si era, o al menos los modelos que tenemos hasta ahorita se parecen mucho a este árbol que él dibujó. Entonces lo que él decía, ya sabíamos que había evolución, ya sabíamos que había fósiles, que había organismos que ya no existían, que ya se habían extinto. Él explicó cómo, y ya nuestra compañera aquí ya nos dijo, es el ambiente el que ejerce presión sobre las poblaciones. Cuando una mutación favorable emerge y tiene más capacidad para reproducirse, es la mutación que se va fijando en ese ambiente. Entonces, lo que resulta es en esta biodiversidad que nosotros vemos, por ejemplo, tenemos una araña ancestral que existió hace muchos, cientos de miles o millones de años, se separa en diferentes poblaciones que están en diferentes ambientes. Entonces lo que resulta es que pues, son 3 poblaciones de 3 especies diferentes de arañas que se van pues dividiendo. Entonces ahora ya podemos ir disfrutando de mucha variedad
de arañas. Pero no vamos a hablar de arañas, vamos a hablar de bacterias. Y porque también vamos a hablar un poquito de arañas. Darwin se fue deduciendo todo eso con sus observaciones, sus estudios, pero a pesar de que cuando Darwin desarrolló esta teoría, ya se conocía que existían las bacterias, más o menos 2 siglos antes. Él no la hizo pensando en bacterias, él la hizo pensando en aves, en tortugas, en general en animales y plantas, en organismos superiores. Pero ahora poco a poco en las eras más adelante de la microbiología más avanzada hemos ido pues corroborando esa misma teoría que Darwin desarrolló. Y no solo las bacterias se adaptan a esa teoría que él describió, sino que las bacterias son los protagonistas de verdad de esta teoría. Tanto que así es como se ve uno de los últimos árboles filogenéticos que se publicaron hace 2 o 3 años. Pues es más o menos hecho con 2.000, 3.000 genomas completos para armar ese árbol. Y a mí lo que me parece más impresionante es que todas las plantas, todos los animales, y no nomás esos, muchos microorganismos como los hongos, estamos por aquí en esta esquinita. Todo lo que podemos ver todos los días está en esa esquinita. Creo que se llevaron el apuntador, el muchacho, si lo tienen por ahí. Entonces está allá en esa esquinita verde, estamos todas las plantas, todos los animales. Lo que está enseguidita es un grupo de microorganismos que se llaman arqueas. Todo lo que está ahí, y todo lo que ven arriba son las bacterias. O sea, las bacterias son las que predominan toda la diversidad en el mundo. Y lo que vamos a ir hablando ahorita es de unos ejemplos de cómo estas bacterias son las que se inventaron todas las características, muchas de las que vemos en animales, en plantas, y muchas que no vemos, muchas que vemos nada más en superhéroes, por ejemplo. Fueron pues inventadas por las bacterias. Aquí están algunos ejemplos, entonces los voy a ir guiando. Otra cosa que es importante deducir de este árbol es que no podemos entender la biología, la evolución, la ecología de todos estos animales y plantas, que sí son un montón, pero que no se puede entender fuera del contexto en que siempre han vivido y han evolucionado en un mundo de bacterias. El del medio. Sí. Ok, gracias. Siempre hemos evolucionado rodeados de bacterias. Entonces no podemos entender nuestro ambiente, nuestra biología, sin entender las bacterias. Entonces cuando estudiamos a las bacterias en el laboratorio, en realidad yo siento que nos estamos estudiando nosotros mismos. O sea, estamos tratando de entender. Y esto no es nomás en sentido figurado. El cuerpo humano está lleno de bacterias alrededor, y por dentro tenemos un microbioma que va variando en la edad, va variando según la parte del cuerpo que veamos. Y pues estimaciones dicen que tenemos tantas células de humano como células de bacterias. Y estas células no nomás están ahí encima de nosotros, están interactuando con nosotros, están ayudándonos a digerir los alimentos, a protegernos de enfermedades o cualquier otro riesgo del ambiente. Entonces, 50% de células somos mitad bacterias. Este tipo de manera de ver a nuestro organismo se llama un holobionte, o sea, un organismo que no nomás es una especie, sino que todo con lo que interactúa. Y esto pues no nomás son números, no, hay estimaciones serias de cuántas células tenemos, cuántas bacterias hay, varía un poquito. Por ejemplo, antes y después de ir al baño van variando cuántas bacterias tenemos. Además, durante la evolución, ¿han escuchado lo que es la teoría de la endosimbiosis? ¿Quién? Levante la mano. ¿Qué es? Pues la propuso Tim Margolis y se trata acerca de la evolución simbiótica, que tuvo una bacteria que engulló posteriormente a otra para dar origen a la célula eucariota. Por ejemplo, la mitocondria parece que proviene de una bacteria endosimbiótica. Entonces, el origen de las células animales, por ejemplo, no se puede entender sin ver cómo dentro de la célula animal están las mitocondrias que parecen que están infectando a la bacteria, sobre todo si comparamos una infección
que es esta del lado izquierdo, con cómo se mueven los mitocondrias dentro de una célula. Yo no veo mucha diferencia y tampoco en sus genes se ven diferencias. O sea, realmente son bacterias que viven adentro de las células, de cada célula. Entonces, otra vez, no se puede entender la biología de los animales y las plantas sin entender a la de las bacterias. Entonces, esto es una infección. Esta es una célula totalmente sana con sus mitocondrias. Entonces, a lo largo de esta plática, quiero que vayan viendo las maneras en que entendemos a las bacterias en la naturaleza, cómo las aprovechamos para algunas utilidades, cómo las estudiamos en el laboratorio, qué herramientas usamos, y al final un poquito cómo el conocimiento que tenemos del mundo bacteriano permea hacia la cultura, si las vemos en la tele, si las vemos en el cine, en internet, en redes. Y si tienen preguntas en medio, pues nomás grítenme, levántenme la mano, y al cabo tenemos una hora. La guía para entender esta plática, para entender el mundo bacteriano, es que las bacterias viven en su propia escala de tamaño, sobre todo. No las puedes ver, necesitas instrumentos, necesitamos herramientas para cultivarlas en el laboratorio, pero también equipos como los microscopios para lograr ver, porque son muy, muy pequeñas. Y no solo en su escala de tamaño, también viven en su propia escala de tiempo. Tal vez no podemos ver todos los fenómenos que llevan a cabo en un día, pero si hacemos un video que dure un mes, podemos ver nuevos fenómenos, o si las estudiamos en etapas geológicas en miles o millones de años, podemos encontrar cosas nuevas que hacen. Las bacterias son más numerosas y más diversas que todos los animales y todas las plantas. Eso ya lo vimos en el árbol, entonces, por lo tanto, tienen muchas más capacidades. No todas causan enfermedades, de hecho son muy, muy poquitas. Son excepciones las que llegan a causar enfermedades en plantas o en animales. La gran mayoría están en el ambiente y interactuamos con ellas todo el tiempo y no nos causan pues ninguna enfermedad. Y tienen muchas utilidades, incluso como obras de arte. Entonces, algunas de las cosas que más o menos necesitan tener en cuenta para entender esto también son diferentes herramientas que usamos. Estos son, por ejemplo, 3 tipos de microscopía y nos dicen, a pesar de que todo es microscopía, nos dicen información muy diferente. Por ejemplo, en la microscopía óptica podemos ver el contorno o la parte interna de las células de las bacterias o de otros organismos microscópicos. En microscopía de fluorescencia, ya les enseñé algunas imágenes, podemos oscurecer todo y solamente iluminar partes específicas que nos interesan de las células y observarlas, medir su número, sus actividades, ¿sí? Para que esto ocurra, o sea, simplemente con mandar una luz directamente ya se puede percibir, o necesitamos agregar algún tipo de fluorescencia aparte. Se puede agregar, también existe fluorescencia en la naturaleza. Si han ido a la playa de noche, cuando están las olas, se ven que se iluminan, eso es bioluminiscencia o fluorescencia, es más o menos lo mismo, pero el instrumento para ver fluorescencia sí necesitas, 1, apagar la luz, 2, incidir cierta luz de cierta energía, de cierta longitud de onda, o sea, no es lo mismo ultravioleta o más, y utilizar filtros para bloquear toda esa luz y solamente ver la que te interesa. Entonces, sí, nosotros también podemos hackear a las células para que brillen cuando nosotros queramos que brillen. Y microscopía electrónica de barrido, que ni siquiera se basa en lo que vemos normalmente, que son fotones, se basa en electrones. Y más bien nos sirve como para ver a mucho detalle la superficie de las células y qué hay alrededor. Entonces, de este tipo de imágenes nos vamos a estar topando en la plática, que se ven pues muy diferente y como les decía nos dan información diferente de lo que estamos observando. ¿Alguien sabe? Es el petricor que le llaman, lo producen las bacterias. ¿Qué bacterias? Traen celular todos, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabemos cuando salimos, si no está lloviendo, cómo sabemos que está lloviendo a 10 o 20 kilómetros de distancia? Por el olor somos muy buenos para percibir ese
ese olor a petricor. Resulta que es una molécula, resulta que es de las bacterias y es de un grupo de bacterias específico que es muy, muy abundante en el suelo, que se llaman actinobacterias. Estas tienen muchas utilidades porque resulta que tienen muchos genes interesantes, sobre todo los que sirven para hacer antibióticos. Muchos de los antibióticos que usamos clínicamente para humanos vienen de este tipo de bacterias. Además hacen colonias muy, muy bonitas. Esto es una colonia con Zoom en una caja Petri que ya habrán utilizado ahora en sus prácticas. Así es como crecen en el laboratorio, no en la naturaleza. En la naturaleza están en la tierra como esporas. Y hace ya mucho tiempo encontraron esa molécula que se llama geosmina. La geosmina es una molécula que huele como a tierra, ya lo hemos percibido todo. Entonces, esta molécula producida por las bacterias cuando germinan a causa de la humedad es la que podemos detectar desde muy, muy, muy lejos. Y hace mucho tiempo que les interesó, por ejemplo, desde 1890 fue identificado que eso era una molécula bacteriana que daba este olor. 1960 fue aislada, identificada la estructura, etc. Y lo interesante es que somos muy, muy, muy sensibles. Si han olido pues el ácido acético como el vinagre, son olores muy fuertes que puedes percibir desde muy lejos. Pues casi 1000 veces menos concentración podemos percibir de esta molécula. Entonces es fácil imaginarnos que evolucionamos para percibirla así. ¿Por qué? Porque nos da una ventaja. Nuestros ancestros tal vez cuando estaban buscando agua, era una ventaja para ellos saber dónde estaba lloviendo y caminar para allá, encontrar el agua porque ahí es donde está pues la vida. Entonces la lluvia no huele a lluvia, ni huele a tierra, huele a bacterias. Y establecen esta interacción muy interesante con nosotros para mí. La que sigue, Emiliania Huxley no es una bacteria, es una microalga que se parece más a las plantas, pero sigue siendo microscópica y sigue siendo unicelular y tiene mucho, mucho, mucho impacto en la vida como la conocemos aquí en la Tierra. Hace varias cosas interesantes. Entonces es una planta marina microscópica, es una microalga. Si la vemos en microscopía óptica se ve así, tiene estas estructuras alrededor como como un caparazón. Y es uno de esos pocos organismos que podemos detectar desde el espacio. Hay veces con ciertas condiciones, existen los blooms algales. Si alguien vive cerca de la costa, habrán escuchado la marea roja. Es otro tipo de alga que en ciertas condiciones empieza a crecer excesivamente y pues es un bloom algal de Emiliania Huxley. Entonces son muy, muy abundantes en el mar. Y resulta que este caparazoncito que ven aquí, si lo vemos en microscopía electrónica, se ve así. Se llama cocolito. Tiene un montón de estos, sí, cocolitos se llaman, y están hechos de carbonato de calcio. Entonces resulta que toda Europa, por mucho, mucho tiempo, tuvo este tipo de blooms algales y el fondo marino se fueron acumulando este carbonato de calcio en fósiles. Y ahorita si van a Inglaterra o a Francia, ya con los cambios geológicos después de millones y millones de años, estas montañas que son muy bonitas, tienen color blanco. Si toman una muestra y la ven en el microscopio, lo que encuentran son cocolitos. Todo el suelo continental de Europa está formado por fósiles de algas que son ancestrales a Emiliania Huxley. Entonces, son ancestrales a esto. Entonces, es un microorganismo de tanto impacto que ahora ha cambiado nuestro paisaje. Entonces, ustedes pueden ir a muestrear. Y además, a lo largo de muchos años, eso de estar absorbiendo dióxido de carbono y estar formando carbonato de calcio ayudó a que en la Tierra muy, muy, muy primitiva disminuyera el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera y pudiéramos evolucionar los animales que pues respiramos oxígeno. Además, produce una molécula que se llama DMS, que se va a la atmósfera y tiene la capacidad
de condensar agua, de nuclear el agua. Entonces es un alga que controla el clima. Cuando hay estos blooms algales se acumula esta molécula y es más probable que llueva, entonces bloquea su mismo crecimiento porque bloquea los rayos del sol, que es lo que necesitan las plantas para crecer. Entonces es una bacteria, es un alga que puede controlar el clima. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bacterias luminiscentes y fluorescentes. Ah, perdón, sí. Es que en ese caso se podrían utilizar para reducir las cantidades de dióxido de carbono por los problemas en fábricas, en ciudades. Sí, de hecho es algo que ya se está intentando hacer, no sé si haya tecnología de verdad, pero lo que le adjudicamos a las plantas que hacen de estar captando el dióxido de carbono son, en su mayoría también son las algas las que lo hacen. Y lo han hecho por mucho, mucho tiempo antes de que existieran las plantas de la Tierra. Estas son mis favoritas y en el laboratorio me encanta estar haciendo bacterias fluorescentes y luminiscentes, pues porque se ve bien padre. Luminiscencia y fluorescencia son dos cosas diferentes. Les explico, luminiscencia es cuando las bacterias por sí solas, a través de una reacción química, producen fotones. Entonces, si apagamos la luz con un cultivo bacteriano, se ve así, producen su propia luz. Y somos sensibles y podemos captar esa luz. Bioluminiscencia. Fluorescencia es diferente si lo vemos en la luz normal como ahorita. Se ven así, bacterias normales, pero si apagamos la luz, les incidimos la luz correcta y utilizamos el filtro correcto, podemos ver un montón de colores de fluorescencia. Y tenemos un montón de proteínas con las que podemos jugar y hacer bacterias de todos los colores. Entonces además de que se ven bonitas, pues son herramientas para localizar a las bacterias. Por ejemplo, si tenemos una bacteria que parece que causa una infección, pero no sabemos cómo ni dónde, podemos ponerle genes de luminiscencia, infectar a ratoncitos, ponerles en la oscuridad y ver de dónde proviene la mayoría de la luz y ya sabemos dónde está la bacteria. Es una herramienta inventada por las bacterias que usamos a nuestro favor. Y para la fluorescencia, esto es algo que hice en el laboratorio. Les voy a enseñar bacterias nadando. Yo quería medir si utilizaban ciertos genes para nadar y qué tanto nadaban y dije, pues voy a hacer bacterias fluorescentes. Así es como se ven las bacterias en microscopio cuando están nadando. Este se llama movimiento flagelar, utilizan esta estructura para moverse, ¿ok? Entonces, estas mismas bacterias, cuando yo les pongo una proteína fluorescente verde que se llama GFP, y les digo, las programo, solamente van a brillar cuando nadan, apago la luz, le pongo los filtros correctos y así es como se ven. Entonces, con esa herramienta, yo no tengo que estar contando bacterias que se mueven, yo puedo poner un detector que me diga, mira, hay tanta fluorescencia en este cultivo y ya sé cuánto está nadando, lo puedo comparar con otra bacteria que no nade. Entonces, es una herramienta que usamos, pero inventada, existe en el mundo bacteriano. Otra que no conocía hasta que empecé a hacer esta plática, bacterias magnéticas, magnetotácticas. El mundo es como un imán gigante y de algo nos sirve ese campo magnético para protegernos de los vientos solares, de los rayos del sol, de la radiación solar. Entonces, siempre ha sido así, por lo tanto, en la evolución han surgido organismos capaces de percibir este campo magnético. Somos familiares más o menos con animales migratorios que saben ubicarse en su posición en la Tierra gracias a este campo magnético, pero resulta que las bacterias son las que inventaron esta herramienta. Y no nomás eso, ha sido muy, muy fácil encontrar un montón de especies de bacterias que tienen esta capacidad. ¿Por qué? Porque si han aislado bacterias, saben que tenemos que ir al campo y buscar la manera de encontrar lo que queremos. Entonces, si agarramos un imán y vamos al agua, lo que vamos a encontrar son bacterias que se pegaron al imán. Y de esta manera hemos encontrado un montón de bacterias magnéticas. Y tienen muchas utilidades potenciales. Por ejemplo, en este video muestran cómo se pueden dirigir estas bacterias conectando un campo magnético a controladores como los del Xbox.
esto es una célula y estas son las partículas magnéticas. Originalmente este video trae la canción de Caballo Dorado. Entonces, con un control podemos decirle a las bacterias a dónde ir por esa capacidad que tienen. Hablamos ahorita de la mitocondria. ¿Qué ejemplo tenemos de que las bacterias puedan darle tanta capacidad a una célula para que se meta dentro de ella y vivan juntas? Pues acabo de encontrar este ejemplo de bacterias magnéticas. No son endosimbiosis, estos son ectosimbiosis. Este es un protozoario que es como un animalito pequeño unicelular que vive en el agua y resulta que encontraron que era magnético. Aquí se ve cómo pueden prender el campo magnético y cuando lo apagan se van. ¿Okay? Entonces querían buscar de dónde venía esta capacidad de este protozoario. No es una bacteria, es un protozoario. Y lo que encontraron es que tiene un montón de bacterias pegadas alrededor, bacterias magnetotácticas que son las que dan la capacidad de saber dónde está el campo magnético. Lo interesante es que las bacterias ya perdieron sus flagelos para nadar, ellas nada más proveen la brújula para dónde ubicarse, y el protozoario tiene sus propios flagelos y ya sabe dónde moverse, gracias a las bacterias. Entonces esta es un ejemplo muy bonito de cómo las bacterias le pueden dar capacidades nuevas a los organismos superiores, como pasó en el caso de la endosimbiosis. ¿Qué tipo de señales dan las bacterias al protozoario para que sepa dónde moverse? La señal se la da, en este caso, el técnico que pone el campo magnético. Pero y la bacteria, ¿cómo le dice al protozoario que el campo magnético está allá? Está pegada y genera un eje magnético. Aquí están. Entonces, por ejemplo, en este caso específico, el protozoario se mueve siempre hacia el polo sur. Eso sí, ya no sé por qué. ¿Sí? Entonces, se forma como un campo magnético similar de un imán. Exactamente igual al de un imán, sí. Y el protozoario ya lo puede percibir gracias a que tiene a las bacterias pegadas y sabe dónde moverse. Sí. Y esto también se ve afectado por la temperatura. O sea, las bacterias, o sea, sí ve la temperatura de Curie, que es cuando ciertos metales ferromagnéticos pierden su propiedad ferromagnética debido a un aumento de la temperatura, ¿no? ¿Estas bacterias se podrían comportar igual? Pues es muy buena pregunta, no sé. Si la temperatura ocasiona que estas partículas pierdan su magnetismo, probablemente sí. Es sensible a la temperatura, pero no sé. Muy bien. Seguimos. Myxococcus santos. A mí me gusta estudiar mucho en mi investigación, en mi laboratorio, habilidades que se llaman colectivas de las bacterias, o sea, no individuales de una célula y de otra, sino que solamente tienen sentido y son evidentes en grupos grandes de bacterias. Y Myxococcus santos fue una de las primeras bacterias que les llamaron una bacteria social porque hacía un montón de cosas que parece que eran interesantes porque involucraban que ellas interactuaban en grupos grandes. Ahora sabemos que muchas bacterias tienen de este tipo de habilidades, pero Myxococcus te la puedes encontrar hasta en el bosque, las puedes ver a simple vista, estos que se llaman cuerpos fructíferos, que son pues parte de su ciclo de vida, se acumulan en las células hasta formar estas estructuras que son macroscópicas, no necesitas un microscopio para ver esto, y resulta que son un montón de células que forman esporas y después se dispersan y sigue su ciclo de vida. Entonces necesitan comunicarse entre ellas para hacer todo eso. Aparte, es una bacteria depredadora. En el laboratorio, si ponen un cultivo de esta bacteria enseguida de otra bacteria, entonces que la reconoce y se la come. Esta de la izquierda es Myxococcus santus y esta de la derecha se llama E. coli, que es la que más comúnmente usamos en los laboratorios. Este video es un timelapse que dura más o menos 4 o 5 días en estos 30 segundos de video. Y lo que están viendo es como muy rápido para la escala de las bacterias no le da ni chance de crecer a E. coli cuando se la está comiendo. Y lo que va dejando aquí atrás son sus cuerpos fructíferos que también podemos ver en la naturaleza. Entonces esta es una herramienta, Myxococcus santus, para nosotros de cómo las bacterias se comunican entre ellas y logran este tipo de funciones colectivas. Otra cosa interesante que tiene esta bacteria
es cómo se mueve tan rápido. Y utiliza una molécula que se llama pili, un organelo que se llama pili, y le ayuda a moverse. Lo tiene en su membrana celular. Tiene un montón de estas como su cajita de herramientas para hacer un montón de cosas. Y lo que funciona es casi como un gancho de Batman. Lo puede aventar a la superficie, se fija en la superficie y luego lo retrae, y así es como puede moverse tan rápido. Este es el pili, esta es una célula, lo lanza, se fija en el agar y ya se puede jalar la célula. Entonces hay un montón de sistemas que se secretan como esto, y este es un modelo para estudiar ese tipo de sistemas. Ok, ¿preguntas? Seguimos pues. Otra de mis favoritas. Bacterias que forman biofilms. ¿Han escuchado lo que es un biofilm? Capas de materia viva, ajá. ¿Cómo? Yo creo que sí serían un tipo, pero no estoy seguro, los estromatolitos. El punto es que si nosotros buscamos dónde están las bacterias en el mundo, el 80% no viven en el agua, ni viven en medios líquidos, viven en medios sólidos y se pegan entre ellas en estas estructuras que ahora le llamamos biofilms. Entonces, si ahorita fuéramos al laboratorio de microbiología, lo más común es que veamos este tipo de medio de cultivo líquido. Cuando está transparente significa que está estéril, no hay células, y como le damos los nutrientes adecuados a las bacterias, en unas horas podemos tener pues miles de millones de células por mililitro de medio. Y así es como se ve un medio ya con crecimiento bacteriano. Pero esta es una manera, digamos, poco natural de crecer a las bacterias. A ellas les gusta más crecer como biofilms. ¿Por qué? Porque en la naturaleza no tienen esta disponibilidad de medios que les gustan tantos, de azúcar, de sales. Más bien tienen ambientes muy desfavorables como corrientes y tienen que pegarse a las piedras para sobrevivir, para reproducirse, o tienen sistemas de defensa de los seres humanos que constantemente pueden quererlas matar, que hay compuestos antimicrobianos o sistemas de defensa de las plantas. Hay radiación, hay depredadores, entonces necesitan una manera para protegerse. Y la manera en que han desarrollado es un biofilm, que es una producción de lo que le llamamos matriz extracelular, que es forma de azúcares y proteínas. Entonces forma como su propia cobijita donde mantiene sus condiciones favorables. Por ejemplo, en una investigación que yo estoy buscando, si hacer un biofilm le servía a una bacteria para sobrevivir adentro de una planta y ocasionar una infección. Esta es una planta sana que no fue infectada, esta es una planta enferma que sí fue infectada, después de 20 días está muerta. Yo quería saber si ahí adentro había un biofilm bacteriano. ¿Cómo esperaría que se vea un biofilm? Pues es como una red de compuestos que produce la bacteria, que le sirve para pegarse a las superficies, para pegarse entre ellas, para protegerse, más o menos como las redes de Spider-Man. Entonces yo utilicé microscopía electrónica de barrido, que es la que me permite ver compuestos secretados por las bacterias, y les voy a enseñar una serie de fotografías y ustedes me dicen si se parece o no a esto. Esto sería una foto con menos zoom, ahorita le vamos a dar más zoom adentro de la planta. Este es el sistema vascular de la planta, y estas estructuras como mini arroces que están ahí son las células de bacterias. Entonces vamos a buscar si alrededor de las bacterias hay un biofilm. ¿Sí hay o no hay? Resulta que cuando ya que vi esto, hice mutantes, y estas bacterias ya no podían hacer biofilms, entonces ya no podían enfermar a la planta, ya ni siquiera podían sobrevivir adentro de la planta. Entonces esta estructura es la que les permite protegerse de los sistemas de defensa de la planta, y no nomás se puede ver en microscopía electrónica. Cuando dejamos crecer las plantas, esta producción de compuestos extracelulares, o sea, externos, le da muchas estructuras a las colonias que vemos, y
y algunas a mí me parecen muy bonitas. Por ejemplo, esta es una colonia de Pseudomonas aeruginosa creciendo durante 5 o 6 días. Todas estas estructuras que se forman son un resultado de la física de esta producción de compuestos extracelulares del biofilm. Si se lo quitamos ya forma una colonia pues plana, aburrida. Entonces, esta es otra manera como podemos estudiar si una bacteria no es capaz de formar un biofilm. Ya vamos terminando. Entonces, habíamos hablado ahorita de dónde viene tanta biodiversidad en el mundo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué las bacterias tienen tanta biodiversidad que no tenemos los animales o las plantas? Por su capacidad de evolucionar. Por ejemplo, tienen más plasticidad, ya lo vieron, y también tienen capacidad de reproducirse más rápido. Otra más. Si la primera célula animal parece que apareció, digamos, hace 500 millones de años en la Tierra, hasta hoy es el tiempo que hemos estado evolucionando los animales y plantas. Animales en este caso. Las bacterias han tenido mucho más tiempo para evolucionar, 3.800 millones de años. Aquí los animales quedamos en esta puntita al final. Entonces, ellas han tenido mucho más tiempo para dividirse mucho más rápido, acumular mutaciones y generar toda esa biodiversidad pues, que no se puede comparar con la de los animales. Hasta aquí preguntas. Vamos a pasar ya a la última parte. ¿Para qué nos sirve, además de estudiar pues que yo lo que quiero es que aprendan que fuera del laboratorio también son interesantes las bacterias y que ya más o menos hay esfuerzos, sobre todo de científicos, para que pues toda esta biodiversidad salga al mundo y a la cultura. ¿Cómo apreciamos el mundo bacteriano? Pues a través del uso de tecnología, ya vimos diferentes tipos de microscopía, pero también existe el arte para visualizarlas. También podemos ver manifestaciones macroscópicas, como les enseñé colonias de bacterias, les enseñé cómo pueden formar cuerpos fructíferos en la naturaleza o en el laboratorio. Si fueran en unos años a casi cualquier congreso de bacterias, siempre hay concursos de arte en cajas Petri, utilizando bacterias que hacen muchos pigmentos de muchos colores o hacen bioluminiscencia o fluorescencia, que se dedique y hace el esfuerzo de hacer algo que es atractivo para quienes no son microbiólogos, o sea, hacer cosas que salgan del laboratorio, que tengan esa utilidad de cajas. Esto es bastante común, pero es difícil que lo vean afuera de un congreso de microbiología o de un laboratorio de microbiología, pero ya ahorita si se van a internet, hay gente que se pone a tejer a cajas Petri que parecen de hongos o de bacterias, pero esto en realidad es pues estambre tejido o bordado. Yo sigo mucho en redes sociales, en Twitter, a gente que son microbiólogos, pero aparte son artistas, y algunas de estas las uso en mis presentaciones, y él trata de poner en dibujos fenómenos que usamos en el laboratorio que llevan a cabo las bacterias, como la bioluminiscencia. Por ejemplo, la bacteria bioluminiscente tiene primas que son patógenas. Esta otra investigadora es microbióloga, pero como que le gusta mucho la moda. Ella lo que hace es hacer modelos 3D, impresiones 3D, y usarlos en sus prendas, por ejemplo, en sus gorras, en sus broches. Por aquí tiene unas levaduras y acá tiene un biofilm de Bacillus subtilis, y pues es un cocolito, lo vimos ahora, ¿no? La Emiliania Huxley. Esta se le hace conocida. Esta es una foto que tomamos para la investigación y hubo una exhibición de bacterias y estuvo por ahí exhibida junto con muchas otras fotos de bacterias en el Museo de Historia Natural de Harvard. Si ahorita alguien fuera a Boston, ahí está la exhibición. Y además por ahí hay otro museo de bacterias en Ámsterdam, Holanda, se llama Micropia. Ese sí no lo conozco, pero es muy interactivo y pueden ir a ver sus cultivos, pueden ir a ver, aprender sobre bacterias. Y más allá pues de museos y redes sociales, creo que poquito a poco en
en la cultura popular estamos viendo más. Aquí en este grupo hay una microbióloga, ¿no? ¿Han visto esta serie? Aunque siempre que hablan de bacterias en películas son patógenos o virus que van a matar a todo el mundo, no. Pero bueno, poquito a poco. Y en el caso de física sí hay cosas. Stephen Hawking es una figura que todo el mundo reconoce. Neil deGrasse Tyson también, más o menos. Quise compararlos, él tiene los mismos seguidores que Maluma también. Entonces, eso para mí es un logro de la ciencia. Entonces, vamos terminando. Ya como conclusiones, si no tienen más preguntas, yo espero que se queden con el siguiente mensaje o los siguientes mensajes. Las bacterias son mucho, mucho más diversas y tienen más capacidades que las plantas y los animales. ¿Por qué? Porque han evolucionado durante mucho tiempo, por capacidad de sus genes, por su velocidad para replicarse, y pues en consecuencia realizan muchas funciones muy extraordinarias. Estudiar y comunicar correctamente estas capacidades es pues una labor de nosotros los investigadores, pero que también la gente tiene que acercarse y mostrar interés. Entonces tenemos que generar este tipo de espacios para conocer esta biodiversidad. Entonces todos debemos acercarnos. Por ejemplo, esta plática viene de una plática que se llama Los Microfantásticos. Me ayudaron en la institución donde trabajo la gente de prensa, la gente que hace diseño de páginas web, a crear estos microorganismos. Entonces tenemos bacterias superhéroes que son bioluminiscentes, que hacen biofilms, que son magnéticas, que se convierten en piedra. Y ya finalmente, este es el lugar donde trabajo. Estoy muy cerquita de aquí, a unas horas manejando, en Pachuca, Hidalgo, el CIDEA. Si tienen alguna pregunta, mándenme un correo o búsquenme en redes sociales como Jorge Rocha y ahorita háganme preguntas. Y pues muchas gracias a todos por escucharme. Entonces es todo.